Amén. Viene Shema. Bueno, shalom a todos. Le he puesto como título a este pequeño estudio, Cuando lo que tienes no te es suficiente. Y vamos a empezar buscando en Eclesiastés, los que tienen acceso a alguna Biblia digital o física, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Dice así: todas las cosas están llenas de cansancio más allá de toda expresión. El ojo no se satisface con ver, ni el oído se llena de oír. Dice también así, para presentar dos testigos, ¿no? Dice también así en Proverbios 27, capítulo 27, verso 20. El Seol y el Abadón no se sacian jamás. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Esta afirmación no la hizo cualquier hombre, sino uno que lo tuvo todo. Fíjense qué interesante. Estamos hablando de alguien que pasó necesidad, sino que lo tuvo todo. Y el final de su discurso, después de tenerlo todo, fue vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué es entonces lo que realmente importa? Si todo es vanidad, ¿qué es lo que realmente importa? En el transcurso de este estudio, vamos a dar respuesta a esa pregunta, pues este mismo hombre, del cual ya seguramente conocen la identidad, ¿quién es? A ver si me siguen. El rey Salomón. Exacto. Exactamente. Este mismo
hombre, es decir, Salomón, responde esa pregunta. Pero antes nos vamos a adentrar en varios puntos a considerar y en los que debemos reflexionar cuidadosamente. Sea que el Elohim de Israel, nuestro Elohim, dador de la sabiduría, que pueda ayudarnos a entender, a bien encaminar nuestros pasos, sea con nosotros, su pueblo, otorgándonos la capacidad necesaria para hacer los cambios internos que proceden de una verdadera renovación de la mente y del alma. Recordemos que estamos en camino justamente a la renovación, a la restauración. Y comienza por la renovación de la mente. Vamos a releer este primer verso, pero en diferentes versiones, para entenderlo un poco más. Dice así una de estas versiones: todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. El ojo no se harta de ver, ni el oído se sacia de oír. Dice así otra versión: no hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Y dice así una tercera versión: todo es tan tedioso, imposible de describir, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Interesante, ¿verdad? Les comenté antes que la persona que expresó tales afirmaciones había gozado de todo cuanto había deseado. Él mismo también dijo en Eclesiastés capítulo 2, versículo 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Aún pudiendo tener todo aquello que desearon sus ojos, Salomón entendió que aun cuando se le dan riendas sueltas a los anhelos de la naturaleza humana, esta nunca queda satisfecha, porque siempre continúa queriendo más. Esta realidad la vamos a ver una y otra vez reflejada en la historia de disímiles eventos de la historia de nuestro pueblo, comenzando desde la misma creación del ser humano. Según el relato del libro de Génesis, Bereshit, Adonai todo lo hizo perfecto y bueno. Puso al hombre en un jardín lleno de delicias. Tanto el hombre como su mujer tenían todo. Todo. Absolutamente todo lo que necesitaban. Solo una sola cosa se les había prohibido. En el capítulo 2 del libro de Bereshit, de Génesis, en el versículo 9 dice así: Adonai Elohim hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Fíjense que está escrito que eran árboles deleitosos a la vista. Todo lo que él creó era deleitoso a la vista. Todo lo que ellos alcanzaban a mirar constituía un placer a los sentidos. Más que eso, tenían conexión directa con nuestro Creador. ¿Qué más deleite que ese? No había razón alguna para ninguna insatisfacción. Pero la mujer llegó a desear justo lo único que no podía tener. Todos sabemos lo que sucedió, incluso lo perfecto, incluso todo el acceso no fue suficiente. Es decir, todo el acceso a lo que tenía. Recordemos aquella escena que cambiaría la historia del mundo y el de toda la descendencia de Adán. En medio del diálogo que tuvo Eva, con el adversario, le dijo, y podemos buscar ahí en Génesis, en el capítulo 3,
del versículo 4 al 6. Y ahí vamos a empezar a adentrarnos en ciertos detalles. Dice así el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dice el versículo 5. Sino que sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y aquí viene el versículo interesante, que es donde tenemos que prestar atención. Y vio la mujer, y vio. Vio en hebreo es, en ese caso, ya conjugado, es batere. Batere con baf, con taf, con resh y con aleph. La mujer, es decir, vio la mujer que el árbol era bueno, tov, bueno para comer, y que era deseable a los ojos. Deseable a los ojos en hebreo es tabahu la einaim. Tabahu la einaim. Deseable a los ojos. Y árbol codiciable. Codiciable es benehamat. Benehamat. ¿Codiciable para qué? Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Ya todos sabemos todo lo que pasó después. Pero fíjense, codiciable para alcanzar la sabiduría. Ellos eran perfectos. ¿Qué necesidad tenía Eva de sentir un deseo de alcanzar la sabiduría? Para ser como Elohim, fíjense, para ser como Elohim, porque ese era el objetivo de alcanzar la sabiduría, ser como Elohim. Analicemos estas tres palabras. Comenzamos con batere. Batere significa vio. Y procede de la raíz ra, que es con resh, aleph y hei. Tiene diversas aplicaciones, pero básicamente abarca todo lo referente al sentido de la vista. Es decir, es contemplar, es examinar, es explorar, es observar. Ella vio. Los ojos, como los oídos, son puertas de entrada para desencadenar en nosotros el deseo, que de no ser controlado puede conducir a un actuar basado en el egoísmo y la insatisfacción. El egoísmo solo se centra en satisfacer sus ansias por encima de todo lo demás. No piensa en nadie que no sea en sí mismo. Y vamos a ver por qué estoy hablando de egoísmo y por qué estoy definiendo estas palabras. Esta palabra ra, curiosamente, lleva la resh antes que la aleph. Adonai creó al hombre y a la mujer. Ellos eran resh, cabeza, primicias. La mujer, a la hora de elegir, decidió poner su voluntad por delante de la voluntad de aquel por el cual ellos existían. Es decir, la resh se puso delante del aleph. Aquel que les había colocado en un paraíso por encima de todo lo creado. Luego el hombre cometió un error peor. Eligió seguir a su esposa antes que la instrucción directa recibida por Adonai. Ninguno de los dos se detuvo a considerar todo lo que se le había sido entregado. Pero especialmente Eva, no le bastó ni la perfección para desear además el acceso a la sabiduría del conocimiento del bien y del mal, para llegar a ser como Elohim. Su deseo fue de elevarse más allá de la posición que ya se le había dado junto a Adán. Pero ella no fue la primera en elegir su deseo por encima de su creador. El mismo Hasatán, antes, no estuvo conforme, ni aun siendo perfecta en hermosura, como se describe en la Escritura. Él deseó ser servido y no servir, ser adorado y no adorar. Su deseo fue el de ser semejante al Altísimo. Elevarse.
Estar más arriba de lo que estaba. La inclinación de nuestra naturaleza carnal gira hacia la complacencia. Siempre que elegimos ir en pos de lo que es contrario a la voluntad de nuestro Elohim y Padre, nos colocamos delante del Aleph. Esto es, mostrando que nuestro yo es primero que él. Un detalle es que podemos elegir dejarnos dominar por nuestros deseos aún sin una acción. ¿Cómo es esto? Hay un mal que es silencioso, un mal sutil que actúa por dentro, pero el resultado es igual de muerte, así como dijo Yeshua en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira, vuelve de nuevo los ojos a una mujer, deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, aunque el hecho no se lleve a cabo, ya es una transgresión. La instrucción es no codiciar lo que posee nuestro prójimo, como está escrito en Devarim, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 21. No desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su campo, ni su siervo o su sierva, ni su buey o su asno. Nada que sea de tu prójimo lo vas a codiciar. Los dos siguientes términos justamente apuntan hacia la codicia. ¿Qué es la codicia? Básicamente el deseo de lo que no es nuestro o de lo que no poseemos. La codicia surge de la insatisfacción y la insatisfacción está ligada a la ingratitud. Si tú estás satisfecho y estás agradecido, no vas a andar queriendo todo lo que vean tus ojos por ahí. Entonces pasamos al segundo término, Taba. Que por cierto, el primer término lo encuentra en Strong H7200. Y este término, Taba, está en Strong H8378. Taba significa deseable. Está escrita con Taf, con Aleph, con Baf y con Hei. Y a la vez está relacionada con otra palabra hebrea que es Abba. Abba es con Aleph, Baf y Hei. Y se encuentra en el Strong 183 y 185. Taba se direcciona en su definición hacia los apetitos, pero no cualquier apetito. Es un deseo ávido, excesivo, un anhelo del corazón, codicia. También significa taba, codicia. Si alguien me ayuda por ahí, por favor, con el Salmo capítulo 10, versículo 3. Salmo 10, versículo 3. Salmo 10, verso 3. El injusto se jacta de sus malos deseos. Alaba al ambicioso y desprecia a Adonai. Y Salmo 106, versículo 14. También. Gracias. 106, versículo 14. Allí en la soledad del desierto se entregaron al desenfreno y te pusieron a prueba. En una versión o en otras versiones, vamos a leer ese mismo Salmo, 106, verso 14. Yo lo tengo en Corona. ¿Sí? En el desierto ardían de avidez. A Elohim tentaban en la estepa. Ardían de avidez. La avidez es un deseo excesivo, desenfrenado. Dice así en Reina Valera en la versión 2017. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Elohim en la soledad. Dice así en la versión israelita nazarena. Se entregaron a un ansia en el desierto
y pusieron a prueba a Elohim en el sequedal. Seguimos con Proverbios en el capítulo 18, versículo 1. Este lo voy a leer yo, porque quiero explicar algo. Proverbios, capítulo 18, versículo 1. Fíjense qué interesante lo que dice esto. El que vive apartado busca su capricho, se enfada por cualquier consejo. Pero vamos a verlo en otras versiones, porque hay algo interesante en este verso. Dice así en la Reina Valera, también versión 2017. Según su antojo, busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. O no, disculpen, me equivoqué. Según su antojo, busca al que se desvía, en toda doctrina se envolverá. Hago un paréntesis en este verso, porque muchos son los que dicen andar buscando, deseando el camino de la verdad. Pero el que se desvía es porque no quiere someterse, según las directrices establecidas de rectitud y justicia, de ese camino de verdad. Sino que buscan, pero buscan ¿de qué manera? A su modo, según sus antojos, tal y como está escrito, poniendo sus propios términos. Ponen sus propios términos. Esa no es una búsqueda genuina. Y quien tal hace, pues tomará sendas ajenas, como está también el versículo. Se envolverá en cualquier doctrina. Son de los que andan de aquí para allá, se meten en un hueco y salen y se meten en otro. Sendas extrañas. Ahora vamos a ver en Deuteronomio, en el capítulo 9, versículo 22. Deuteronomio capítulo 9, versículo 22. Clarisa, si lo puedes leer de Corona de Jerusalén, por favor. Deuteronomio 9:22 dice así. Y en Taberá, y en Masá, y en Kibrot, Hatabá, irritasteis a Adonai. Ok, ahí se mencionan 3 localizaciones. Vamos a ver qué pasó muy puntualmente en esas 3 localizaciones. La primera es Taberá. Taberá, el recuento de lo que sucedió en Taberá, está en Números 11, capítulos 11, versículos del 1 al 3. Dice así, lo voy a leer. El pueblo profería quejas amargas al oído de Adonai, y Adonai lo oyó. Se encendió su ira y ardió un fuego de Adonai entre ellos y devoró un extremo del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés intercedió ante Adonai y el fuego se apagó. Por eso se llamó aquel lugar Taberá, porque había ardido contra ellos el fuego de Adonai. Y ardió por quejas amargas. No voy a caer en explicar lo de quejas amargas porque es un estudio, varios estudios de hecho muy buenos referentes a toda esta actitud del pueblo. En Meriba, la historia de Meriba está en Éxodo 17, en el capítulo 7. Dice así, aquí él se llamó Masá y Meribá a causa de las querellas de los israelitas por haber tentado a Adonai diciendo, ¿está Adonai entre nosotros o no? Y el tercer lugar, que es Kibrot Hatabá, y Kibrot Hatabá significa tumba de los codiciosos. Ese relato está en Números 11, volviendo a Números 11, dice así. La chusma que se había mezclado al pueblo
se dejó llevar de su apetito, de su deseo. Fíjense, la chusma, ahí en realidad, es decir, en otras versiones es el pueblo extranjero que salió con los israelitas, los que se unieron, gentiles, los que se unieron con los israelitas, que se había mezclado al pueblo, se dejó llevar de su apetito, de su deseo. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Como nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. En cambio, y fíjense este versículo, en cambio ahora tenemos el alma seca. No hay de nada. Nuestros ojos no ven más nada que el maná. Sigue así en el verso 18. Adonai respondió a esto, y al pueblo le dirás, santificaos para mañana que vais a comer carne, ya que os habéis lamentado a oídos de Adonai diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Mejor nos iba en Egipto, pues Adonai os va a dar carne y comeréis. No un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 la comeréis, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y os dé náuseas. Pues habéis rechazado a Adonai que está en medio de vosotros, y os habéis lamentado en su presencia diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Moisés respondió, el pueblo en que estoy cuenta 600,000 de a pie, y tú dices que le darás carne para comer un mes entero. Hasta Moisés. Aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Pero Adonai respondió a Moisés, ¿es acaso corta la mano de Adonai? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Adonai. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Y continúa así en el versículo 31. Se alzó un viento enviado por Adonai que hizo pasar codornices del lado del mar y las extendió sobre el campamento. En una extensión de una jornada de camino a uno y otro lado alrededor del campamento, y a una altura de 2 codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. El que menos reunió 10 modios y las tendieron alrededor del campamento. Y todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando, cuando se encendió la ira de Adonai contra el pueblo y los hirió a Adonai con una plaga muy grande. Se llamó aquel lugar Kibrot Hatava, porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones, a la muchedumbre de codiciosos. Ahora fijémonos en varios puntos. En vez de agradecer por el maná, porque el pueblo no es que no tenía comida, ellos tenían el maná. Pero en vez de agradecer por el maná, estaban recordando la comida de Egipto. Sabemos quién es el maná que descendió del cielo, el pan de vida que descendió del cielo, el pan que da vida, que es un tipo para Yeshua, es un representativo para Yeshua. Es decir, aquello que Adonai había provisto no les gustaba, no era suficiente. Ellos querían carne, era su deseo, es decir, yo quiero esto, dame esto. No había una conformidad, no había un agradecimiento por lo que ya estaban recibiendo, la comida que estaban recibiendo. En realidad no había una verdadera necesidad en el pueblo, sino más bien una continua actitud de insatisfacción. Lo que estaban era insatisfechos con lo que tenían. Y recordemos que donde hay insatisfacción hay ingratitud. Nada le era suficiente.
Por eso Adonai habló de, no le voy a dar, y ni aún así, le voy a dar en abundancia. Pero también en abundancia fue el castigo. Esta queja además fue influenciada por la multitud de extranjeros que había entre ellos. Y fíjense, se dejaron arrastrar por el lamento de los gentiles a su alrededor. Recordemos que la historia del pasado no es para hablar de lo que hicieron mal nuestros antepasados. Es una historia que nos refleja a nosotros. Porque estamos en la misma condición, en el mismo contexto, con ciertos cambios, pero es la misma experiencia. De ir por el desierto, de pasar necesidad, de pasar dificultades, de estar bajo el asedio de diferentes enemigos, Amalek, en fin. En vez de agradecimiento, una vez más elevaron murmuración y reclamos. Al respecto, Shaul declaró en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. La palabra para codicia en ese verso, en hebreo es epitimeo, está en G 1937 y equivale en hebreo a la palabra que ya mencioné antes, Abba, es decir, Tabá, que está en el Strong 183. Otro verso que podemos usar de respaldo para todo lo dicho está en el libro de Yohanan. Dice así en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable, tabá, por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Este deseo insaciable es denominado concupiscencia de los ojos. El tercer término es benehamat. Está en Strong H2530. Significa codiciable. Y la raíz de esta palabra es hamat, con G, con mem y con dalet. Este es un término en hebreo para definir también la codicia. Aunque tiene cierta connotación diferente, pues se asocia con algo que podemos llegar a amar. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 1, versículo 29, dice así: entonces os avergonzarán los árboles que amasteis, hablando de los ídolos, y os afrentarán los bosques que escogisteis para ser sus ídolos. La lista sería extensa si citara todos los ejemplos de aquellos, ya hablando de algunos varones en particular, que se acarrearon gran mal por poner sus ojos donde no debían y desear lo que no era suyo, mostrando además ingratitud, insatisfacción. Recordemos, por ejemplo, un ejemplo clásico, David. Y quiero mencionar especialmente lo que le dijo el profeta de parte de Adonai. Dice así en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Envió Adonai a Natán donde David, y llegando a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una pequeña que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, lanar y vacuno para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Adonai, que merece la muerte el hombre que tal hizo.
pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice Adonai Elohim de Israel, yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu Señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Adonai haciendo lo malo ante sus ojos? Matando a espada a Urita elitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas. A David se le había entregado mucho. Adonai lo había elevado en gran manera. Como rey tenía varias esposas y múltiples concubinas. Mujeres no le faltaban. Pero eso no le bastó para tomar la única mujer de un soldado que, además de obediente y guardador de la Torá, era leal a él, porque era un hombre temeroso de Adonai y leal a David. ¿Cómo pasó todo? Por poner sus ojos donde no debía y desear lo que no le pertenecía. Por el pecado de un solo hombre, y fíjense que el deseo no tiene que ver con una cuestión de necesidad, porque quiero enfatizar eso. No es que a mí me falta, no, es que yo puedo tener y aún quiero más. Porque los casos que hemos citado no es necesariamente de personas o el pueblo de que no tenía, no es que ellos no tenían. El pueblo no tenía que comer, sí tenía. Lo que no le era suficiente, querían otra cosa. David sí tenía mujeres, pero no le era suficiente, quiso otra mujer, quiso lo que vio sus ojos. Por el pecado de un solo hombre, el pueblo sufrió graves consecuencias en diversas ocasiones. Otro caso se relata en el libro de Yehoshua, en el capítulo 7, cuando uno de los soldados tomó varios objetos anatemas. Él mismo confesó que al verlos, los codició y se los guardó ocultándolos. Surge la pregunta, ¿dónde ponemos nuestros einaim? ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿En lo que otros tienen y a nosotros nos falta? ¿En las bendiciones recibidas o en lo que creemos todavía estar necesitando? Yeshua dijo en Mateo 5, versículo 29, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Evidentemente que no lo estaba diciendo en un sentido literal. También fue escrito, hay quien todo el día codicia. Dice así en el Proverbio 21-26, hay quien todo el día codicia, mas el justo da y sigue dando. Hay quien todo el día codicia, se la pasa deseando, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero el justo, ¿qué hace? Da, da, da. Podemos poner, y de hecho esa es una de las maneras para matar la codicia. Bueno, lo vamos a ver más adelante, para no adelantarme. Podemos poner nuestros ojos en aquello que carecemos, o podemos poner nuestra atención en dar de lo que ya poseemos, en servir. Voy a repetir nuevamente esto. Podemos poner nuestros ojos en aquello que carecemos, o podemos poner nuestra atención en dar de lo que ya poseemos, en servir. En Lucas, capítulo 12, versículo 15, Yeshua también les dijo, mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Dice también así en 1 Timoteo 6, verso del 6 al 8. Ahora bien, la verdadera sumisión Elohim es una gran riqueza en sí misma. La verdadera sumisión Elohim. Cuando uno está contento con lo que tiene.
Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Para definir contentamiento, en el griego se utiliza en este caso la palabra autarkeia. Autarkeia significa estar satisfecho independiente de las circunstancias externas o de la posición en la vida. Define el estado de una mente contenta con lo que tiene, con sus medios, aunque sean pocos. Todo lo contrario a lo que define la codicia, a lo que define la ingratitud. Y más que nada, Shaul se puso a sí mismo, él no solo decía, él se puso a sí mismo como ejemplo. Dice así en Filipenses, versículo 4, del 11 al 13. No lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Se está puesto en pobreza, como también se está en abundancia, tanto para ser saciado como para pasar hambre, tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. En todo y para todo se me ha hecho aprender el secreto. ¿Cuál es el secreto? Todo lo puedo en el que me fortalece. Dice así el mismo verso, pero en otra versión. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con estrechez y sé tener abundancia. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener suficiente como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido la lección clave. Todo lo puedo en quien me fortalece. Esto es Yeshua. Por último, voy a leer Mateo capítulo 6, versículo del 21 al 34. Dice así, porque donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Así que si tu ojo es sano, generoso, todo tu cuerpo estará en gran luz. Pero si tu ojo es malo, mezquino, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos amos porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se dedicará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servirle al Elohim y a Mamón. Por tanto les digo, no se afanen por sus vidas, que van a comer o que van a beber, ni por sus cuerpos que van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense en las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes muchos mejores que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afanen, añadir a un solo codo a su estatura? ¿Por qué se afanan por el vestido? Consideren los lirios del campo como crecen. Sin embargo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Shelomo en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Por lo tanto, si Elohim viste así la hierba del campo que hoy está y mañana la echan en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca emuná? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos pondremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero tu Padre, el que está en los cielos, sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Más bien, busquen primeramente el dominio de Elohim y su justicia. Y todas estas cosas se les dará por añadidura. Por añadidura. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. En un mismo contexto, Yeshua habla del corazón, de los ojos, de las riquezas, de las preocupaciones de la vida, porque justamente donde dirijamos nuestra atención, ahí estará nuestro corazón. Y de eso nos llenaremos, sea de su luz o sea de oscuridad. No se puede andar en luz con un corazón lleno de preocupaciones, porque nuestros ojos se enfocan en las faltas, en los problemas, en las luchas diarias.
Y como dijera el sabio Salomón, Shalom, después de hablar en 12 capítulos sobre cómo es vanidad de vanidades el correr tras el viento, angustiados en muchos afanes o disfrutando de placeres diversos, él mismo dejó como testimonio lo que en verdad es importante. Resumió todo su aprendizaje en esto. Dice así en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. En esta semana, el estudio de la letra Sadi nos mostró cómo para llegar a ser un Sadik justo, debemos pasar a cerrar o proteger Samech, nuestros ojos, Einain, nuestra boca, Pe, refrenarla de lo malo, justamente, es decir, justamente estas son las letras que anteceden a la consonante Sadi, Samech, Ain y Pe. Y nos indica cuál es el camino para llegar a ser un Sadik. Cierra, guarda, protege tu vista, tu boca y también tu oído. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de nuestro Creador permanece para siempre. Permita a nuestro Elohim que sus palabras de luz penetren en nuestro ser, como la luz que vence las sombras cuando llega el amanecer. Con esto termino. Es un pequeño estudio, más bien enfocándome en ciertos puntos que me llamaban mucho la atención y que son demasiado cotidianos, demasiado cercanos a nosotros. Tenemos mucho que aprender en esta, de la actitud correcta. Shalom a todos. Gracias, hermano. ¿Canciones ahora? Antes de los comentarios y preguntas. Supayón yesei serrega katam Alesheli shokea kisha bornealam Kasheli dio baderek eleja Kasiti le da veraita alma shevaler Alregame ushan lo regalma shekoe Aseli tova al castir paneja Tamida tayodea matai Irahakti midai Yele dolek leibu Sati aleja Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Maaseh guf v'neshama בשביל מה? רוסליו קרוב אליך שנה ועוד שנה בשביל מה? ומי אני כאן בלעדיך? קורא שלפעמים המעשה תשמע יד על העיניים ואני לא לבד כתבתי שיר עליי ועליך לספר על יום שעבר, תמיד אתה איתי, המתוק גם במה, רציתי להיות לרוב עיניך. תמיד אתה יודע מתי, התרחקתי מדי, ילד הולך לאיבוד, סעתי אליך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. מעשה גוף ונשמה
Bisbilma, Roselio, Caro, Beleja, Shana, Veo, Shana, Bisbilma, mi candela deja. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Maaseh Bufo Neshama, Bisbilma, Roselio, Caro, Beleja, Shana, Veo, Shana, Bisbilma, Unía ni candela deja. La letra dice, siempre al final del día hay un pequeño momento, mi corazón se hunde mientras la luz se desvanece. Es difícil para mí ver el camino hacia ti, necesito contarte lo que hay en mi corazón, sobre un momento feliz, no solo por lo que me duele, hazme un favor, no escondas tu rostro. Siempre sabes cuándo fui demasiado lejos, como un niño perdido clamé a ti. Escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. ¿Qué es el cuerpo y alma? ¿Para qué? Quiero estar cerca de ti, año tras año, ¿para qué? ¿Quién soy yo sin ti? Sucede que a veces la tristeza se apega, la mano sobre los ojos, no estoy solo. Escribí canciones sobre ti, sobre mí, deseo contarte sobre el día que pasó. Siempre estás conmigo tanto en lo dulce como en lo amargo. Deseaba ser el mejor a tus ojos. Gracias, hermanos.